llamaste y yo te seguí sin pensarlo. Me formaste y al pasado dije no, 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 no. ¿Sabe qué tienen ellos? Muy rebeldía. Porque rebeldes sí eran. Viendo a Dios, conociendo a Dios, mirando cómo Dios hacía cosas grandiosas a favor de ellos y ellos no creían. Se iban y se inventaban un becerro en vez de seguir al Dios verdadero. Eso, ¿qué nos deja ver de nosotros? Que somos igualitos. Que somos igualitos. Solo en otro escenario, ¿no? Por eso es tan importante ver cada uno de estos acontecimientos de esa manera. Porque a veces decimos con orgullo, es que ellos sí eran malos, ¿no? ¿Cierto? Terribles esos israelitas. Pero ellos estaban en el desierto, nosotros estamos a veces en condiciones mucho mejores. Y nos jactamos de decir, es que somos buenos, ¿no? Dios debería tratarnos mejor a nosotros que a ellos. Y eso nunca es así. Porque el problema está en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Dios es el mismo. Como los trató a ellos, nos trata a nosotros. Lo que hizo por ellos, lo hizo por nosotros. Nosotros no venimos de una esclavitud de 400 años en Egipto, pero venimos de una esclavitud bajo Satanás y el pecado por siglos, hablando de la humanidad. Y cada uno de nosotros y cada persona que llega al Señor, entonces es libre de eso. ¿Se dan cuenta? Es libre de eso. Y empieza el camino del desierto ahora rumbo a la tierra prometida. Por eso al hablar de un pueblo exclusivo, estamos hablando de que Dios, como Él mismo lo dice en varios textos de la Biblia, Él es el único Dios verdadero. ¿Y sabe qué dice más? Y no hay más. Él es el único Dios verdadero y fuera de mí no hay más, dice el Señor. Imagínense, ¿es exclusivo o no es exclusivo? ¿Es único o no es único? Pero también el pueblo que Él ha querido escoger, ¿cómo es? Es exclusivo. Es único porque Él lo escogió para Él y nada más que para Él. Y recuerde esto por si acaso no lo repetimos, ¿no? Y es que Dios escogió un pueblo para que fuera exclusivamente para Él. Oiga bien, exclusivamente para Él. Y eso de que es exclusivamente para Él quiere decir que no debe tener ningún otro Dios que no sea el único verdadero. ¿Se acuerdan el segundo mandamiento? ¿Qué dice el segundo mandamiento? Muy bien. Eso se llama corchado, ¿cierto? Sí, en uno de esos mandamientos Él dice que no tendrás dioses ajenos, ¿cierto? Delante de mí. No tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque Él es el único. Entonces, si nosotros tenemos realmente a ese Dios en nuestras vidas, Él es el único, como lo decimos y cantamos, como nos movemos y andamos, pues como dicen, apliquémoslo, ¿cierto? Y crezcamos en eso. Porque no debe haber ningún otro Dios que no sea ese. El gran problema del pueblo de Israel fue ese, ¿no? Por eso Dios le dice infieles. Por eso Dios les dice que llegaron a ser o a meterse en la prostitución, ¿no? Por supuesto, espiritual. Porque teniendo un Dios se fueron a buscar otro. Eso lo veíamos hace poco, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Así que, al mirar este texto, y les voy a invitar que me ayuden a leer, Números 33, 50 al 56, 6 versículos, pero que dicen mucho acerca de este tema. Porque con Dios no hay espacio para relajarse, ¿saben? No hay espacio para relajarse. El israelita que se relajó en el desierto, va y mire dónde terminó. Ah, pero yo soy creyente, soy salvo y así peque me voy con el Señor. Sí, claro que sí. Pero en este mundo, ¿qué va a pasar? Aquí pueden pasar muchas cosas. Y no exactamente
porque Dios simplemente sea caprichoso, no porque somos rebeldes. Y para poder erradicar esa rebeldía, Dios nos pasa por un desierto de años. Y sin embargo, vea. ¿Qué dice versículo 50? A ver. Y otro que lee el 51 y así hasta el 56. Buena voz, por favor, para todos. ¿Qué dice? Muy bien. Ese es un texto corto, como notan, pero que dice mucho dentro de lo que venimos hablando. Recordar otras cosas del escenario es muy importante, ¿no? Ellos estaban en el desierto bastante tiempo ya, habiendo sufrido y visto a Dios obrar de muchas maneras, ver cómo Dios hacía cosas totalmente sobrenaturales. Sin embargo, ellos, pues, en su deambular allí, por supuesto, sufrían y tenían sus dificultades en cuanto a la fe. Recuerde que el mayor problema de Israel, ¿cuál fue? La incredulidad. Es algo de lo que hemos venido repasando y repitiendo bastante, ¿no? Porque a veces nos concentramos en otras cosas que nosotros consideramos que son pecados gravísimos. No es que si vemos a alguien metido no sé en qué asunto, entonces terrible. Pero sabe, si habláramos de eso, el más dañino, el más duro se llama incredulidad. Y ese no se menciona, no se tiene en cuenta, ¿cierto? ¿Quién le dice a otro, oye, ¿usted por qué es tan incrédulo? Pero si le dice, usted sí es mentiroso, ¿no? O usted por qué se metió en otros asuntos. Pero de la incredulidad, ¿quién habla? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces, si no agradamos a Dios, ¿en qué estamos? A veces estamos funcionando sobre una moral humana que rige a estas sociedades de hoy y por eso a veces hay vidas tan dobles, ¿no? Normalmente en la sociedad. Pero cuando miramos las cosas de la perspectiva de Dios, ¿qué debe ser lo importante? Oiga, la fe, la confianza en ese Dios grande y maravilloso, que no solamente nos ayuda en esas cositas pequeñas, como a veces nos gusta pedir y pedir, ¿cierto? Que también hay que hacerlo, pero que se nos olvidan esas cosas grandes, porque Dios hace cosas que son sobrenaturales y esas se nos olvidan. Entonces, de esa manera vivimos y como que en el fondo decimos, pero Dios como que no hace nada. Pues claro, porque nuestra relación con Dios es desde la perspectiva humana y buscamos a Dios cuando lo necesitamos según nosotros. Entonces, en este caso, el pueblo está deambulando en ese desierto con muchas dificultades, con muchas cosas, para que se dieran cuenta de su situación, porque en Deuteronomio hay un texto que dice que Dios los pasó por ese desierto, ¿sabe para qué? Para saber qué había en el corazón. Sabemos que nosotros mismos no, como que no somos conscientes de eso. ¿Qué hay allá? Pero lo pasó por todo eso para que ellos se dieran cuenta qué había allá adentro. Y muchas cosas más. El pueblo de Israel estaba listo para entrar a la tierra, en este texto. Estaba listo para entrar a la tierra. Recuerden que esta generación que está aquí para entrar a la tierra no fue la que salió de Egipto. La generación que salió de Egipto viendo señales como las del paso del Mar Rojo y todo esto, se quedó en el desierto. Por incredulidad murieron todos en el desierto. Por no haberle creído a Dios, Dios dijo, pues aquí se quedan. Y ninguno de ustedes entra a la tierra prometida. Solamente dos, ¿no? Ni Moisés entró tampoco. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? Buena pregunta, ¿cierto? ¿De qué Dios estamos hablando? ¿Tenemos que hablar o hemos creído o es el que tenemos? ¿Un Dios solamente para qué? Para que nos ayuden todas esas cositas, en esos detallitos que tenemos nosotros. No, estamos hablando de un Dios, mire, que domina, que hace lo que quiere, que mata a quien quiere, que elige a quien quiere. Ese es el Dios del que estamos hablando. Y hablamos a veces mucho de la relación con Dios, pero ¿con qué Dios nos estamos relacionando? Muy importante eso. Mirando entonces el texto, versículo 50, dice, y Jehová habló a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo. De resaltar, mire, en ese texto, lo primero, y Jehová habló, ¿cierto? Jehová habló. ¿Cuántas veces le ponemos atención a eso?
¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que dice? ¿Quién es el que instruye realmente? ¿No es Dios? Claro que es Él. Y dice, habló Jehová a Moisés, que todavía estaba liderando el pueblo. Es decir, que cuando hablamos de esta manera y vemos en los textos y en el texto bíblico que Dios habla, pues es eso, que Dios habla. Si a veces habla otra persona y, uy, atentos, imagínense si es Dios. Buena reflexión. Cuando usted coge la Biblia, cuando usted tiene su tiempo de estudio, cuando usted va a la palabra, ¿cuál es su actitud? Note que es una buena lección. Es que no va a hablar cualquiera. ¿No será esa la razón por la cual a veces no entendemos nada, ni le ponemos cuidado a nada? Porque no hay conciencia de quién es el que está realmente hablando ahí. Esto de que estaban en los campos de Moab quiere decir exactamente al otro lado del Jordán, es decir, que si ellos pasaban el Jordán, estaban dentro de la tierra prometida. Campos de Moab, al otro lado del Jordán, y estaba una ciudad que se llamaba Jericó en ese tiempo. Listos, ya desde ahí contemplaban la tierra y estaban listos para entrar. Pero es interesante y maravilloso y grandioso Dios cuando desde ahí entonces los detiene y les da una serie de instrucciones para que ellos tengan en cuenta. Y les dice, bueno, ahora que van a entrar, tengan en cuenta lo siguiente. Y eso es un Dios tremendo, ¿no? Que no se le va un detalle. Que cuando nosotros cojamos la palabra no digamos, es que esto ya lo sé, es que esto es lo mismo, es que esto ya pasó de moda. No, es Dios hablando. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, frente a Jericó, pasen y ahora tengan en cuenta lo siguiente. Dice versículo 51. Le dice a Moisés, habla a los hijos de Israel, toda esa generación nueva que habían quedado, y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando a la tierra de Canaán, ¿cierto? Estando adentro, ¿qué deben hacer? Número 1, ¿qué deben hacer? Echar. Echar, ¿sabe qué quiere decir ese echar? Boten, saquen, ¿sí? Es decir, echen afuera todo eso. ¿Pero qué era lo que tenían que echar afuera? De delante de vosotros echen todos estos personajes, que eran todos los moradores del país, de ese territorio donde ellos iban a llegar y tomar posesión. Tenían que sacarlos de ahí. Sacarlos y pues más adelante vemos instrucciones donde dice que tocaba matarlos, ¿no? Y acabarlos y todo eso. Era la instrucción de Dios. Entonces aquí la primera cosa es eso, ¿no? Que Dios instruye a su pueblo para la entrada a la tierra, ¿no? Tener en cuenta eso. Y Dios no se le escapa ningún detalle. Cuando nosotros tenemos algo para hacer, ¿qué hacemos? ¿A quién acudimos? Y a veces creemos que hay temas, situaciones de la vida donde como que Dios no dice nada. Y sabe, no hay asunto de la vida humana, y más del creyente, donde Dios no diga algo. Entonces el problema no es Dios, no es la escritura, no es su palabra, sino nosotros que somos dejados. Que creemos ser hijos de Dios y ya vivir a lo que nos parezca. Y así no funciona. De ninguna manera. Entonces entren y echen de delante de vosotros todos esos moradores. Dios también instruye acerca de lo que tienen que echar, ¿no? ¿Y a cuántos moradores tienen que echar? Todos, no todos. Ellos no pueden decir, vamos a ver quién es bueno, quién es malo, dejemos estos y echemos aquellos. No, dice todos exactamente, ¿sí? Todos los moradores. Entonces Dios fue allí quien instruyó al pueblo para entrar a la tierra prometida. Y, por supuesto, guiarlos en todo lo que ellos tenían que hacer mientras estuvieran allí. Tenían que tomar posesión de la tierra, pero tenían que sacar todos los moradores que había. Eso fue literal, lo vivieron ellos entrando allá. El libro de Josué nos menciona toda esa situación. Pero ¿qué ejemplo hay para nosotros en la vida cristiana? ¿Qué ejemplo hay? ¿Qué son o qué significarían esos moradores? Colocándolo en un paralelo con toda persona que llega al Señor, donde Dios llega a la vida de una persona y entonces ahora le instruye y le dice, bueno, ¿qué tienes que hacer con tu vida?
echar todos los moradores. ¿Cuáles son esos moradores? ¿Cuáles son todos esos moradores, no? ¿Qué traemos nosotros? Usted conoció al Señor hace, digo, a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años. ¿Qué venía? ¿Qué traíamos? ¿Mm? ¿Qué era lo que moraba en nosotros? ¿Ah? ¿Cuántas cosas moraban en nosotros? Hagamos una lista, ¿sí? Por ejemplo, mañas, le llamamos, ¿cierto? Mañas, vicios. ¿Qué más? Que eso es lo mismo, ¿no? Pero mañas, vicios, tradiciones, buenas y malas, ¿no? Porque no todas las tradiciones son malas, sino que hay buenas y malas. ¿Qué más traíamos? Traíamos valores, ¿cierto? Unos valores que nos enseñaban del comienzo y que eran baluartes precisamente para nuestra vida. ¿Qué más traíamos? Bueno, ya dije vicios, que es la idea de pecados se han desarrollado en nosotros, que tienen mucha fuerza, que nos dominan. Todo eso es lo que traíamos. ¿Y qué dice? ¿Qué hay que hacer con eso? Echarlos. Y echarlos es sacarlos. ¿Mm? Hacer lo que haya que hacer y lo que fuera necesario para echarlos, sacarlos de ahí. ¿Mm? Algunos de esos vicios, pues, bueno, hay tantos, ¿no? Porque cada uno de nosotros nos venimos de situaciones diferentes, sufrimos una cosa u otra, ¿no? Entonces, según eso, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué aplicarle ahí para hacerlo? Pero el pueblo exclusivo de Dios tenía que echar los moradores de la tierra, como también hoy. No el pueblo de Israel, sino la iglesia, que es el pueblo exclusivo de Dios de hoy, que es la iglesia. Cada uno de nosotros los creyentes somos eso, exclusivos para Dios. ¿Sabe qué quiere decir ahí en relación con la iglesia? Que Dios nos ha apartado para Él y solamente para Él. Oiga bien, para Él ser nuestro Dios y nosotros ser su pueblo, dice. Le dijo a Israel eso y para nosotros es lo mismo. Y eso implica que el único Dios nuestro tiene que ser ese, el que hizo los cielos y la tierra, no hay más. Y que no pondrás delante de mí ningún otro Dios. Y que a Él solo le adoremos y que a Él solo le sirvamos. Servir es adorar a Dios. Es reconocimiento de quién es nuestro Dios. Es por eso, decir solamente no es mucho. Servirle a Él dice más. Versículo 52, la segunda parte, ¿no? Aparte de echar, ¿qué más dice? Y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Tres cosas ahí que menciona, vea. Que para ese pueblo de Dios exclusivo tenía que, ¿qué? Destruir. Que ahí sí quiere decir acabar, es decir, quemarlos, desaparecerlos. Bueno, toda esa cuestión. Destruir todo lo pagano, podríamos decirlo, ¿no? Todo lo pagano. O todo lo idólatra. Todo lo que fuera causa de poner la mira en otro Dios que no fuera el único verdadero, pues eso se llama paganismo o idolatría. Lo que pasa es que hoy eso no se usa. Miremos entonces esas tres cosas. Primero dice, destruir los ídolos de piedra, ¿no? Ídolos de piedra, pues ya dice el material, pero eran figuras que hacían de piedra de ciertos dioses de ellos, ¿no? De los pueblos que estaban allí en Canaán. Casi que cada pueblo de esos tenía cualquier cantidad de dioses, ¿no? Unos principales y otros menores. Pero tenían sus figuras de piedra a las cuales ellos realmente adoraban, a las cuales ellos hacían sacrificios. Si usted puede leer después más sobre uno que se llamaba Moloc. Era exactamente uno que extendía así los brazos y era hecho en bronce, ¿no? Y eso era calentado al rojo vivo y llevaban los niños y se los ponían en los brazos. Obviamente, que quedaba de los niños, ¿no? Pero eso era un sacrificio que ellos hacían para ese Dios.
¿Mm? Y muchos otros más, por supuesto. Baal es otro de los cuales se derivan muchos otros dioses. Entonces, eso hablando de ídolos de piedra, ¿no? Sobre los cuales ellos realmente ponían su confianza en eso, ¿no? También dice imágenes, ¿no? Pero imágenes de fundición. Estas imágenes eran tipo fotos o cuadros hechos, por supuesto, en metal. También lo mismo, ¿no? Para llegar allá y pedirle. Es decir, que ellos iban, se inclinaban a pedirle cosas a esa imagen. Y por último, están los lugares altos, que eran altares que colocaban en lugares visibles en las diferentes ciudades, cerca de los pueblos, para colocar allí sus ídolos, imágenes y todo eso, y subir a adorarles y hacer sacrificios. ¿Les suena eso algo parecido ahora? Interesante, ¿no? Después de tantos siglos, y es lo mismo. Solo que hoy se llama de otra manera, ¿no? El de la cruz, ¿cómo se llama? La Virgen de no sé qué. Y cada uno y en cada pueblo le tienen nombres diferentes, pero vea que es para lo mismo. Y uno dice, ¿de dónde viene todo eso? Pues mire, vea. Entonces un pueblo exclusivo tenía que, o lo que Dios le dice es que destruya todo eso pagano, ¿no? Ahora, cuando hablamos de ídolos, imágenes y esos lugares altos, ¿qué nos ilustra para nosotros hoy? Los creyentes de este tiempo. ¿Hay ídolos rondando? ¿Hay imágenes? ¿Hay lugares altos? Una pregunta, no solo para los de más edad, sino incluyendo los jóvenes. Frente a una situación difícil, ¿a dónde acuden? ¿A dónde acuden? A buscar soluciones, a buscar ayuda. Eso nos da un indicador de esos ídolos o de esas imágenes. Es decir, en dónde está la confianza realmente. Por ejemplo, yo voy a hablar de cosas muy de las que más generan hoy, que es que decimos, es que yo no puedo hacer nada aquí porque es que me toca, me toca. Eso no funciona en un cristiano. Es que el niño es el niño y me toca dedicarlo, o es que está enfermo y mejor dicho, yo tengo que hacer lo que sea. ¿Tiene que hacer lo que sea? No, tiene que arrodillarse y pedirle a Dios por la salud del niño. ¿Hacemos eso? Tristemente, lo tenemos que reconocer que no sucede así. ¿Dónde está el especialista? ¿Dónde está la clínica? La mejor de todas, ¿cierto? ¿Y dónde corremos? Y después de todo eso, después de que el niño se alivió y la cuenta es grande, Señor, ayúdame. Hasta allá se acordó de Dios. ¿Se dan cuenta cómo funcionan las cosas? ¿Habrá excepciones? De pronto, ¿no? Pero regularmente eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay ídolos ahí al lado. ¿Se dan cuenta? Porque si fuera Dios tan claro en nuestras vidas, en nuestra relación con Él, sería el primero. Hombre, pero si le abrió el mar rojo a los israelitas, ¿no me podrá sanar el niño? ¿Qué creen ustedes? ¿No le podrá dar fuerzas al enfermo? ¿No podrá perdonar un pecado y limpiarnos de toda maldad, como dice? Porque a veces el pecado nos coge y nos acongoja, nos entristece, nos vuelve nada, siendo algo que ya fue resuelto por el Señor en la cruz. Sin embargo, no creemos, porque literalmente cuando se lucha tanto con el pecado y las consecuencias del pecado, es porque esa verdad no es tan clara en la vida. Todavía creemos que no, yo pequé, claro, yo tengo que sufrir y tengo que llevar y Dios me castiga, todavía dicen otros. Y Dios hace eso. Dios castigó a su hijo ya. A nosotros no nos va a castigar. ¿Cómo les parece? ¿Qué otro ídolo? ¿Qué otra imagen de esas donde vamos a pedir allá y a buscar ayuda? Cuando hacemos eso, cualquier otra cosa, a cualquier otro ídolo de eso, ¿sabe? Estamos diciendo, Dios no es capaz, Dios no es suficiente. ¿Qué le dijo Dios a los israelitas cuando hicieron eso?
¿Mm? Les dijo infieles, prostitutos, que se buscan otro Dios que no es el propio, ¿no? Infieles. Todo eso les dijo el Señor. Y habiéndoles mostrado y dicho de tantas formas también, sin embargo, corrían a esos dioses. Pues el ejemplo más claro, ¿no? Después de unos días y ya Moisés no estaba, entonces corre y hagan un becerro. Becerro de oro, le dieron la figura. ¿Para qué hicieron el becerro? Pues para confiar en él y esperar que él les ayudara y que él les hiciera todas las cosas. Y dejaron al que les había abierto el mar rojo. ¿Cómo les parece eso? ¿Qué otro ídolo tenemos? ¿Qué creen ustedes? ¿Sabe? El trabajo. El trabajo es otro ídolo. Porque es que si yo no trabajo, no como, dice. Si la Biblia dice el que no trabaja, que no coma. Es la instrucción de Dios para el ser humano que trabaje y de ahí tenga su sustento. Pero dice también, no solo de pan vivir el hombre, ¿se acuerdan de ese? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe cuál es el contexto de ese texto? El desierto. Cuando el pueblo de Israel estaba hambriento, no tenía que comer y Dios les mandó maná. Dios dijo que haya maná para este pueblo y ese pueblo se alimentó y apareció de donde no, nadie esperaba. No solo de pan vivir el hombre, sino de lo que Dios quiera y diga en este caso. Entonces, note que a veces cogemos a Dios y queremos meterlo así, ¿no? En lo que nosotros pensamos. Si se nos sale un poquito, entonces ya no nos sirve, ¿no? Dios se sale y siempre es bueno salirnos de ahí, de ese marco que tenemos, ¿no? Y eso va ayudando a que nuestra fe crezca, sea cada vez más amplia, ¿cierto? Más fuerte y caminemos de verdad confiando en el Señor. Así las cosas que estemos pasando sean las más duras en este mundo. ¿Acaso Dios no está por encima de todo eso? ¿Dios no es el que controla todo eso? ¿Dios no es el que cambia todo eso? ¿Dios no es el que hace que las plantas crezcan y tengan fruto y se reproduzcan y todo? ¿Quién hace eso? Y ay, si no tengo para la comida, y ay, si no sé qué. No solo de pan vivir el hombre. ¿Nos puede sostener un día sin comer? Claro que sí también. Pero todo se va convirtiendo en ídolo. El dinero, ¿cierto? Es que si tengo ahí el saldito bueno, estoy seguro, ¿sí o no? Seguro. Y se nos olvida que todo eso es pasajero, ¿no? Que es necesario, que con eso nos movemos en este mundo. Pero también que eso depende de Dios. Dios me lo ha dado, Dios me lo cuida, ¿cierto? Porque también sabemos que en cualquier momento puede desaparecer. Y no, es en el dinero. Entonces, si no hay dinero, no sirvo para nada y se deprimen y hacen y deshacen porque no hay dinero. Mejor confiar en Dios que en el dinero, ¿no? Por supuesto. Porque Él dice que Él hace rico a quien quiere. Y al que no, también. Entonces, si Dios quiere a alguien darle mucha plata, maravilloso. Pero también, si no, bueno, estemos contentos con eso, ¿no? Y así podríamos hablar de muchos más ídolos, ¿no? Muchos más. Todo lo que se interponga delante de Dios se llama ídolo. Y es idolatría. Ojo, los hijos. Si un hijo está por delante de Dios, es un ídolo. ¿Qué hace Dios con los ídolos? ¿Qué le manda a hacer al pueblo? Que los quite. Y sabe, sin meter terror, pero he visto casos donde Dios ha quitado hijos. Hijos a padres que solo vivían para sus hijos. Y sus hijos era todo. No dormían por sus hijos, se levantaban pensando en los hijos, vivían, trabajaban para los hijos, todo era sus hijos. ¿Y qué pasó? Pues Dios lo quitó. Y lloraron, hicieron duelos de la cosa, pero después fue una familia muy próspera. ¿Cómo les parece? Dios es el que cuida de ellos. Dios es el que nos da a nosotros para trabajar y sustentarlos a ellos. No se nos olvide eso. Y muchos más, ¿no? Entonces, Dios instruye a su pueblo acerca de todo esto, ¿no?
Y por esa razón dice, quiten eso, destruyan todo eso, acaben todo eso. Versículo 53. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado, para que sea vuestra propiedad y heredad, y hereden la tierra. Cuando estaban ahí contemplando, les dice, pasen, tomen posesión de ella, esa es de ustedes. Y eso es lo que ellos tenían que hacer, pero bajo la instrucción de Dios, ¿no? Porque ellos nunca tomaron esa tierra, simplemente entrar y a placer allá a ver dónde se acomodaban, no. Dios les dio instrucciones muy específicas y peleando, ¿no? Para sacar todos esos moradores de allá, fue peleando. ¿Se acuerdan por qué la Biblia y el Señor dice que la vida del cristiano es una batalla espiritual? Es eso es lo que estamos librando nosotros, solo que en el campo espiritual. Lo que libramos nosotros todo el tiempo es una batalla espiritual. Usted se levanta y no se le olvide que tiene que enfrentar cosas duras. Y se acuesta pensando en quién sabe si amanece o no amanece, pues con vida, ¿no? Porque todo el tiempo de la vida, todo el tiempo, sí, de la vida de cada persona en esta tierra es una batalla que tiene que librar. Y buscan la paz total, buscan otra serie de cosas, vivir sabroso y otra cantidad de cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para decir, oiga, sí va a haber un tiempo de vivir tranquilos, de que no nos pase nada, de que donde sea, porque eso es dentro de nosotros. Y la batalla se libra en todos los campos y en todas las personas, por supuesto, que tienen al Espíritu Santo en sus vidas. ¿Lo ha experimentado usted? Claro, es eso que hay en uno que uno dice, pero ¿por qué así, no? Si yo lo que más quiero es no pecar, ¿y qué resulta haciendo? Pecando. Y así cantidad de cosas, ¿no? Por eso dice la Biblia, hablando del enemigo, ¿no? Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Ojo con eso. Porque al diablo también a veces lo echamos por allá a un cajón, ¿no? Sométase a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y ese resistir al diablo no es aquí estoy parado y aquí no me mueve. Algunos lo interpretan así. Aquí estoy y aquí no me mueven. Porque yo sí ando con el Señor, entonces Él viene contra mí y no va a pasar nada. Mentira. Diablo hay que enfrentarlo, ¿cómo les parece? Resistir es hacerle frente. ¿Cómo le hace frente al diablo? Con el conocimiento de Dios en nuestras vidas, con su palabra. No hay otra manera. Sáquele el palo y la escoba, lo que sea, y verá que sale mal librado, ¿no? Que eso hacen algunos. Es con el conocimiento, es decir, que es obligatorio crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo también el Señor, que le conozcamos y le entendamos quién es Él. Porque esa es la manera como lo vamos a enfrentar. Vamos a ver al diablo como lo que es, porque Dios nos lo ha dicho. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su plan y qué hace Él dentro de su plan y todo eso? Pero si no, algunos se dedican a echarle toda la culpa al diablo de las cosas, ¿no? Ese es el diablo, ese es el diablo. Y otros, no, el diablo ya no hace nada. Mala cosa. Falta el conocimiento de Dios para poder interpretar todo eso. Entonces, tomar posesión es habitar en esa tierra. Nosotros los creyentes, dice que por la fe tenemos ¿qué? Vida eterna. ¿Sí? ¿Lo cree usted o no? ¿Qué es eso de tener vida eterna? De ser salvos del pecado y la condenación y del diablo y todo eso. Sabe que es algo totalmente seguro. Que no tiene que estar pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces un día vive como que sí creo y el otro día como que no creo. No, yo como que más bien, yo creo que para el cielo como que no. Ya el otro día como que sí. O sea, usted tiene una idea de la salvación, de la vida eterna, según sus propios sentimientos y emociones. Y sabe, Dios no lo dice en su palabra y de acuerdo a eso. Eso es sin sentimientos, sin emociones, sin nada. Es así. El que oye mi palabra y cree, ¿qué pasa?
tiene vida eterna, dice. Y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida, es una realidad. ¿Qué tiene que hacer con esa realidad? ¿Sabe qué tiene que hacer? Tomar posesión de eso. Habitar y vivir de acuerdo a eso. Enfocar su vida de acuerdo a eso. Si yo soy hijo de Dios, un hijo de Dios, pues tengo que buscar vivir como hijo de Dios. Y ocuparme en las cosas de Dios. Y dedicarme a Dios. Que Dios me ha santificado o me ha hecho santo. ¿Qué es eso? Me ha apartado para Él y solamente para Él y para el uso de Él. Entonces, ¿a qué me tengo que ocupar yo? ¿En qué tengo que estar centrado? ¿En qué tiene que estar enfocada mi mente? Pues a eso. Si no está en eso, téngalo por seguro que hay cantidad de ídolos en su vida. Cualquier descuido ya tiene el becerro de oro listo. Esa es una realidad que vivimos. Y ninguna de esas cosas se queda sin consecuencias, ¿no? Como nos dice más adelante. Entonces, vivir con seguridad de lo que somos y de lo que tenemos y de lo que somos capaces de hacer. No le dé miedo a eso. Que a veces decimos, no, es que yo soy tan humilde que no puedo hacer nada, ¿no? ¿Quién es el ejemplo de humildad? Cristo, ¿cierto? Aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Y él no podía hacer nada? ¿Por qué era tan humilde? Todo lo puede hacer. Y nosotros podemos hacerlo todo porque somos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Él está con nosotros o no? Y entonces, ¿por qué no hacemos mucho? Vaya a ver dónde está el enfoque de la vida. El pueblo exclusivo de Dios iba a sufrir. Iba a sufrir si no hacía lo que Dios le mandaba. Es decir, coger sus moradores, coger esas imágenes, esos ídolos, esos lugares altos y acabar con eso. Si no hacían eso, ¿qué iba a pasar? Iban a sufrir, que es lo que dice el texto, ¿no? 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis, ¿cierto? O sea, que esos que ustedes dejan, si no los echan tal cual según la instrucción de Dios, serán aguijones, unas espinas así, vea. ¿Pero dónde? En los ojos. Imagínense una espina en los ojos. Si le cae una esquirla de mugre por ahí, ¿y qué hace usted con el ojo? Se desespera. Ahora una espina. ¿Qué más dice? Por espinas en vuestros costados. Ahora en un costado, una espina de esas clavadas, ¿cómo se siente? ¿Y qué más dice? Os afligirán, dice, os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Si ustedes no los sacan y los dejan ahí, entonces eso mismo se va a convertir en un problema para ustedes. Aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. Es decir, aflicción, aflicción, aflicción. Sufrimiento, 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 dice. ¿Qué pasó con ellos? Según la historia que sigue, exactamente eso. No echaron los moradores a todos los moradores de esa tierra. ¿Y en qué se convirtieron ellos? En un problema. Sufrieron y siguen sufriendo a estas alturas, ¿no? Pueblo de Israel. ¿Por qué es el centro? Porque ahí están los aguijones, ahí están las espinas que dejaron, dándoles duro. En la vida cristiana, note el ejemplo tan claro, ¿no? Si no echamos eso, que ya mencionábamos, y muchos otros que no mencionamos, todos esos moradores, todas esas cosas que hay en nosotros que no tienen que ver ni hay como que agraden a Dios de ninguna manera, entonces sucederá que serán aguijones. ¿Qué son aguijones en la vida cristiana? Eso que todo el tiempo le está taladrando a un cristiano. Y dándole, y dándole, y dándole. ¿Sabe por qué? Tal vez usted lo dejó ahí. Y contempla la cosa, ¿no? En vez de ser radical con cosas. Una cosa que no dijimos, pero que hay que tener en cuenta, a veces hay que ser radicales con personas, ¿cómo le parece?
si no son bendición, toca a un lado también. Entonces dejamos ese tipo de cosas y se convierten en esas espinas o en esos aguijones. Muchas cosas. Que decimos, no, es que esto me ha servido a mí en la vida, esto me funciona para mis negocios, es que yo trabajo así, pero por ahí va esas cositas, ¿no? El chanchullo, la corrupción, el tratar el pecado livianamente y todas esas cosas. Y quedan ahí clavados y le sigue doliendo y solo aflicción, como dice. Así que, ¿qué más ejemplo queremos? Todo lo que no tenga que ver con Dios y que no sea de Dios, ¿qué tiene que pasar en nuestra vida? Sacarlo. Y he visto personas, creyentes, que del mismo ambiente en que han vivido tienen que decir, me voy para curar. Para definitivamente sacar esto de mi vida, se va. Cambian de lugar, cambian de cosas. ¿Con el fin de qué? De caminar con el Señor. Porque es que lo de Dios no se compara con nada ni con nadie. Por eso es exclusivo. Si usted quiere ser y vivir de acuerdo a lo que Dios ha hecho de usted, un pueblo exclusivo para Él ser su Dios, para Él ser su Dios y usted ser su pueblo, pues toca dedicarnos a eso. ¿Qué es lo de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo es que Dios dice? Pues por ahí camina. Y una cosa es segura. ¿Qué es segura en ese caminar? Bendición. Bendición es lo único que va a haber en ese caminar. Pero entonces, ¿qué sucede si hasta ahora no vemos tanta bendición en nuestras vidas? ¿Qué será lo que pasa? Que no vivimos como es. Que realmente no creemos, que nuestra fe no es tan fuerte como debiera ser, ¿no? Y no andamos como Dios dice, como Dios instruye en su palabra para eso. El sufrimiento no es maldad que nos están haciendo. El sufrimiento es porque dejamos de hacer las cosas que nos corresponde hacer. Para que tengamos en cuenta. Dios advirtió a su pueblo de la aflicción que tendría que sufrir si no echaba los moradores de su tierra. ¿Nos advierte Dios a nosotros también? Claro que sí. Y a veces textos de memoria vienen y van y nos están diciendo, oiga, pilas, que si no hace esto, mire lo que va a pasar. Y no pasa nada. Y después sufrimos, claro, porque ahí están las consecuencias. Así que terminemos, por supuesto, pensando en esto, ¿no? Lo que es un pueblo realmente exclusivo. No porque nosotros tengamos algo de raro, diferente. Al contrario, ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Yo los escogí a ustedes siendo el pueblo más insignificante, les digo. El más insignificante. ¿Qué le dice a la iglesia? Yo he escogido, ¿qué? Lo vil y menospreciado. Pero nos ha hecho hombres y mujeres exclusivas de Él, y eso es lo que vale. Porque con Dios somos eso. Pero exclusivos quiere decir que Dios no va a compartir nada, oiga bien, con otro Dios. Que cuando nos vea confiando en otro Dios, en alguna cosa por ahí, Dios va a intervenir. Entonces, ¿qué nos queda? Crecer, conocer a ese Dios maravilloso, confiar en Él y vivir seguros de lo que nosotros somos, por lo que Dios ha hecho de nosotros precisamente. Dios escogió a su pueblo para que fuera exclusivamente de Él. Él ser su Dios, en este caso ser nuestro Dios, pero nosotros ser su pueblo. Y su pueblo quiere decir que estamos para adorarle a Él, para servirle a Él y a nadie más. ¿Sí? Dios es el único Dios verdadero. Les invito a que oremos. Terminemos este tiempo mirando nuestra vida, ¿no? Tal vez hay muchas cosas ahí que toca
que toca mochar, como decimos, ¿no? Que toca cortar. Y no le dé miedo. No le dé miedo. Entonces decimos, ay, pero ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo me voy a separar de aquello? ¿Cómo voy a...? Olvídese. Dios tiene salidas para todo y nos las va a dar. Sí, confiamos en Él. Padre, te adoramos, te exaltamos, porque eres el Dios infinito. Eres el Dios que haces como quieres, que haces, Señor, las cosas según tu propósito y que tienes un plan perfecto para llevar a cabo. Gracias por habernos escogido como ese pueblo exclusivo, único tuyo, donde tú eres, Señor, quien nos guardas, quien nos instruyes y que nos corrige, Señor. Gracias porque tú sabes todo de nosotros. Nosotros ni siquiera eso sabemos. Muchas cosas que están en nuestro corazón y que aún no las comprendemos. Pero tú sí, por eso rogamos de ti, Señor, misericordia, que nos guardes, nos des las fuerzas para persistir en conocerte y confiar cada vez más y más en ti. Así todo vaya contra este mundo, Señor, y todo lo que hay. Y así poder ver tan grandes y maravillosas bendiciones que tú ya nos has dado, pero que quieres que disfrutemos, Señor. Gracias por lo que has hecho de nosotros y por lo que seguirás haciendo de aquí en adelante hasta cuando tú nos tengas en esta tierra para servir a otros también. Gracias por cada una de las personas en este lugar, Señor. Tú conoces lo que hay, sabes obrar de una manera especial y eres propicio a la necesidad de cada uno. Gracias por guiarnos y por guardar. Tú llamaste y yo te seguí sin pensarlo. Me formaste y al pasado dije no, 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 no.